Buenas tardes, soy la doctora Sara Sael de la compañía US Ophthalmic. Bienvenido a este ciclo de conferencias educativas que estamos realizando durante estas semanas por la contingencia y porque, bueno, es parte de la labor educativa de la empresa. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, la doctora Emily Karam, que nos hablará sobre neuritis óptica. Y antes de eso, quisiera hablar un poquito sobre ella. Es neurooftalmólogo, graduada en el Hospital Vargas de Venezuela, con fellow en neurooftalmología en el New England Eye Center de Tufts University of Boston, en Massachusetts, con doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia, docente de los residentes de posgrados de oftalmología, neurología y fellows en neurooftalmología. Tiene cursos de ampliación en el área neurovestibular de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, otro curso de electrofisiología en Columbia University, es miembro editor para el Centro y Suramérica de la revista Neuroophthalmologist y es jefe en este momento del Departamento de Neurooftalmología de la Fundación Visión en Paraguay. Y esto es solo un currículum muy resumido porque nuestra doctora es un brillante médico con una gran calidad humana, con una cantidad de conocimientos como no lo pueden imaginar, muy estudiosa y bueno, no quiero prolongar más esta presentación, solo que la disfruten y con ustedes pues la doctora Emily Karam. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Sara, por la invitación y por la presentación. Creo que es mucho para mí, pero muchísimas gracias. Esta tarde les voy a hablar sobre conociendo la neuritis óptica, un enfoque básico. Y sabemos que el nervio óptico no es un nervio aislado, sino que el nervio es una prolongación de fibras nerviosas del sistema nervioso central. El nervio óptico está formado aproximadamente por 1.200.000 de fibras nerviosas. Y encontramos que el mismo, en relación a la lámina cribosa, se va a dividir en una porción anterior o prelaminar, que es el que contiene fibras no mielinizadas, y una porción poslaminar, que es el área mielinizada para hacer la conexión con el sistema nervioso central o de donde es continuidad. El nervio óptico mide aproximadamente 47 milímetros y sabemos que 1 milímetro corresponde a la porción intraocular, sabemos que 30 corresponde a la porción intraorbitaria, sabemos que 6 corresponde a la porción intracanalicular y 10 a la porción intracerebral. Esto corresponde a lo que el Dr. Lawton Smith denominó el número telefónico del nervio óptico, que es 130-610. Y fíjense que curiosamente nosotros tenemos acceso solo a ese milímetro, que es la porción intraocular, la que nos va a permitir ayudar a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es por eso que es importante la historia clínica y el examen para llegar al correcto diagnóstico. Cuando uno escucha el término de neuritis óptica, diría que es una inflamación del nervio óptico por causas infecciosas o no infecciosas. Pero si tomamos en cuenta realmente cuál es la definición desde el punto de vista neurooftalmológico y clínico, se ha considerado la neuritis óptica como una desmielinización inflamatoria aguda del nervio óptico, cuyas causas pueden ser variables, desde tipo infecciosas como no infecciosas. Y dentro de las infecciosas encontramos tanto la tuberculosis, sífilis, herpes, hay muchísimas de ellas. Y dentro de las no infecciosas encontramos las enfermedades desmielinizantes, con sus gran variedades, las enfermedades autoinmunes y aquellas que ocurren posterior a vacunación. Pero de ellas las más frecuentes son las no infecciosas y dentro de ellas el grupo de las desmielinizantes, de los cuales le mencionaré brevemente. Entonces, ya sabemos entonces que la definición es una desmielinización primaria o idiopática del nervio óptico. Y a uno siempre que le hablan de neuritis óptica, uno suele relacionarlo con esclerosis múltiple.
pero fíjense que apenas 5 a 20% de los pacientes con esclerosis múltiple debutan con neuritis óptica, y de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, 50% de ellos pueden desarrollar la enfermedad, la neuritis, perdón, en un periodo aproximadamente de 15 años. Y de los pacientes que cursan con el espectro de neuromielitis óptica, 15% de ellos pueden debutar con neuritis óptica. Y esto es cuando nos referimos solo a las no infecciosas. Pero en el contexto general, la mayoría de las neuritis ópticas son idiopáticas. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre un daño a nivel de la mielina, entonces puede ocurrir una interrupción parcial o una interrupción total en la transmisión de la información que va al nervio óptico. Y es por eso que el paciente puede perder la visión totalmente o parcialmente, dependiendo si el daño es focal de la mielina o es un daño total o generalizado. Entonces, fíjense que la neuritis óptica se ha dividido en dos grupos. Introducamos aquella que afecta a la porción prelaminar o el área no mielinizada, que es la que nosotros tenemos acceso con nuestro oftalmoscopio o cuando hacemos el fondo de ojo, que corresponde al edema del disco y se conoce como neuritis óptica anterior o papilitis, y corresponde, de acuerdo al estudio internacional, al 35% de los casos. Mientras que aquella que ocurre por detrás de la lámina cribosa corresponde a la porción mielinizada, que puede ser que afecte tanto en su porción intraorbital, intracanalicular, o intracerebral. Y es lo que se conoce como la neuritis óptica retrovulvar, que ocurre en el 65% de los casos, de acuerdo al estudio, y donde el fondo de ojo del paciente es normal. Es donde sabemos que el paciente no ve a pesar de que tiene síntomas, pero el médico tampoco, porque el fondo de ojo es normal. Y esta es la que vemos con mayor frecuencia en los pacientes adultos. Bien, ¿y cuáles son los signos y los síntomas de una neuritis óptica? Comenzando con los síntomas, sabemos que suele ocurrir en adultos jóvenes entre los 20 y 45 años de edad. Hay mayor incidencia en el sexo femenino que en el sexo masculino, y se va a caracterizar por una pérdida subaguda de la visión, generalmente unilateral en el 70% de los casos. Esta pérdida de la visión ocurre en el periodo de días, horas, hasta 1 a 2 semanas, cuando ya la enfermedad se autolimita. Encontramos que los grados de pérdida visual pueden ser variables, desde 20-30 hasta la no percepción luminosa. Estos pacientes generalmente pueden cursar con dolor ocular y en el 90% de los casos acompaña al movimiento ocular. Es una de las características de la misma. Y en ocasiones puede asociarse a fenómenos visuales positivos. A eso me refiero a que los pacientes pueden tener fotopsia o destellos luminosos, bien sea con el movimiento ocular, con la exposición a la luz. Y hay un fenómeno conocido que se llama el fenómeno de Uthoff, que se caracteriza porque el paciente siente que hay pérdida o disminución visual cuando hay un aumento de la temperatura. Y este fenómeno de Uthoff se ve con frecuencia en las enfermedades desmielinizantes, lo que nos permite sospecharla, pero hay que hacer mención que tampoco es patognomónico de esta entidad. También hay otro signo que a veces uno pregunta al paciente si está sospechando una enfermedad desmielinizante, si cuando flexiona el cuello tiene esa sensación de corrientazo en las piernas, que es el conocido signo del ermite, que es otra de las características o de los signos que a veces síntomas que a veces preguntamos en los pacientes si estamos sospechando en una enfermedad desmielinizante. ¿Y cuáles son los signos? Los signos se va a caracterizar porque el paciente empieza a perder visión. Hay disminución de la agudeza visual. Como esta entidad tiene mayor predilección por lo que son las fibras del aja papilomacular, que se refiere a la visión más fina, entonces el paciente tiene dificultad para leer, por supuesto. Entonces, cuando usted toma la visión, puede ver que el paciente puede omitir las letras centrales. Por eso es importante tomar la visión de estos pacientes para fijarnos si puede leer las letras periféricas y no las centrales, porque ahí les va guiando que hay un escotoma central. Este escotoma puede ser relativo o puede ser absoluto cuando no puede ver nada a través del mismo. También puede haber disminución en la visión del contraste. Algunos consultorios oftalmológicos cuentan con este test.
Hay muchísimos tipos de test, pero yo les traje este como ejemplo. Y en el caso de estos pacientes, cuando usted mide la visión del contraste con cada ojo separadamente y con su mejor visión, vamos a encontrar que hay disminución en la baja frecuencia. Esto es característico de esta entidad también. ¿Y nosotros lo hacemos para qué? Pero, por supuesto, si un paciente ha perdido visión y ustedes van a decir, evidentemente que la visión de contraste está disminuida, pero usted lo hace también para evaluar cómo está la función del otro ojo. Es como que fuese una especie de potencial visual. Y entonces esto nos diría si hay una neuritis subclínica en el paciente, a pesar de que no tenga síntomas. Y esto porque en los estudios se ha demostrado que a veces los pacientes con neuritis óptica que no manifiestan síntomas en el otro ojo pueden tener una leve alteración. Entonces es una manera sencilla de poder determinar que el otro ojo se encuentra en buenas condiciones. Y recordemos que por cada línea de baja visión de frecuencia se pierden 4.7 micras de fibras nerviosas. Otro de los signos que encontramos es la discromatopsia y la desaturación del rojo. La discromatopsia ocurre porque la mayor concentración de conos, que son los rojos verdes, están localizadas justo en el haz papilomacular, hacia el área central, hacia el área macular, y es por eso que los pacientes tienen dificultad en la visión en lo que se llama la gama rojo-verde. Y entonces el test de Chihara es un test muy útil para determinar si el paciente está perdiendo la visión de colores. Y si recordamos la regla de Kollner, cuando hay un paciente que tiene una patología de nervio óptico, afecta la gama rojo-verde, mientras que la retina azul-amarillo. Pero, por supuesto, existen excepciones a la regla. Si usted no cuenta con el test de visión de colores, puede utilizar lo que se llama la desaturación del color rojo. ¿Y en qué consiste? Usted ocluye un ojo y le muestra un estímulo por ejemplo, en el caso de una tapita roja. Después le ocluye el otro ojo y le muestra el color rojo y compara un ojo con otro. Si el paciente está haciendo una neuritis, le va a ver el color desaturado, es decir, lo va a ver como rosado, ya no va a ver con la misma intensidad que el otro ojo. Y fíjese que esto es un signo clínico de disfunción del nervio óptico. Es una prueba muy sencilla que pueden realizar en el consultorio y tiene una gran significancia clínica. ¿Qué otra prueba podemos utilizar? La prueba de la percepción subjetiva a la luz. Y el doctor Glaser recomienda utilizarla en los pacientes, sobre todo también dependiendo de con qué materiales cuenta. Pero fíjense que esto es una prueba muy sencilla. Usted ocluye un ojo y le muestra la luz. Y le pregunta al paciente al ocluir el otro ojo, le hace la comparación como hicimos con el rojo y le pregunta si ve la luz con la misma intensidad y el mismo brillo. Y ustedes verán que el paciente le dirá, bueno, la veo más intensa con un ojo que con otro. Y dependiendo si usted lo coloca en una escala, por ejemplo, del 1 al 100, y el paciente le dice, bueno, 70% es que veo en comparación con el otro, y así es que usted reporta cómo es la percepción subjetiva a la luz. Otra prueba sencilla de hacer es el campo visual. Uno, usted lo puede hacer por confrontación y preguntarle al paciente qué parte de su cara ve mejor. Generalmente, como es un escotoma central, le dirá que ve mejor la periferia que el centro. Pero si usted cuenta con algún campímetro, puede utilizar el mismo y puede determinar que la mayoría de los defectos que predominan son los escotomas centrales, incluso se han descrito otras variedades, pero este es el más frecuente. Pero recuerden que el grado de edema del disco no va a estar en relación con la pérdida de la agudeza visual o el campo visual. ¿Qué otras pruebas podemos usar? El fenómeno de Pulfrich. Y el fenómeno de Pulfrich es lo que llamamos los potenciales visuales del consultorio. Si nosotros tuviéramos una buena conducción en los dos nervios ópticos y nosotros mostráramos un péndulo, lo veríamos girar en un solo plano, como ocurre en este caso. Pero ¿qué pasa si usted tiene una alteración en el nervio óptico? Como la conducción nerviosa va a una velocidad mayor en un ojo que en otro, usted la va a ver como que girara en forma de círculo. Si gira en contra de la aguja del reloj, es el nervio óptico derecho el afectado. Y si gira en favor de las agujas del reloj, es el nervio óptico izquierdo el que está afectado. Esto es lo que se conoce como los potenciales visuales evocados de consultorio. ¿Qué otro signo podemos utilizar?
uno de los más objetivos es el defecto pupilar aferente relativo. Si recordamos, cuando nosotros iluminamos la luz con una pupila, sabemos que ella viaja a través del nervio óptico, le envía información a la misma para obtener una respuesta que se llama una respuesta directa fotomotora. Pero como estas fibras pupilares son doblemente decusadas, va a llegar información al otro ojo, lo cual le va a dar también una respuesta constrictora. Entonces, veámoslo acá. Usted ilumina un ojo, se contrae y puede ver la respuesta consensual en el ojo contralateral y de igual forma en el otro ojo. Usted ilumina el otro ojo y ve la respuesta consensual en el ojo contralateral. ¿Qué pasa si tenemos una alteración en el nervio óptico en la conducción? Esta entrada de luz va a ser diferente porque va a entrar menos cantidad de luz y evidentemente que la respuesta no va a ser tan activa como en el ojo que conduce bien. Y evidentemente esto también lo va a ver usted reflejado en su respuesta consensual. Entonces, esto es lo que se llama el defecto pupilar aferente relativo. Y lo pueden ver acá como un ejemplo. Fíjense, uno ilumina bien, el otro no ilumina bien y la pupila más bien se abre, no hace una constricción tan activa como cuando la que usted ilumina que está sana. Y esto lo exploramos con una maniobra que se llama la maniobra de Levatin, que consiste en iluminar un ojo durante 3 segundos aproximadamente y usted balancea la luz al ojo contralateral, siempre colocando al paciente a distancia. Veamos acá, este paciente está viendo a lo lejos, usted ilumina un ojo, ilumina el ojo derecho y fíjense que la pupila o no cierra o tiende a abrirse y fíjense que el izquierdo que está bien hace su contracción. Y aquí puede ver que hace un pequeño cierre y luego escapa. Eso es lo que se conoce como el defecto pupilar aferente relativo. Y como estamos en la época del COVID, pues el paciente tenía acá su tapaboca. Veamos entonces cuáles son las condiciones para que exista un defecto pupilar aferente relativo. Que usted tenga compromiso unilateral del nervio óptico o que si hay afección bilateral tenga un ojo más comprometido que el otro para que pueda tener un defecto pupilar aferente. De lo contrario, no va a ser posible. Voy a mostrarles el caso de esta... Doctora, Ajá. un segundito, por Sí. favor. Mientras pasa el video, el sonido no se le escucha bien. Ok, ¿quieres que repita algo? ¿Quieres que repita algo? ¿O está bien? Está bien. Si quieres repite un poquito el resumen final del defecto pupilar. ¿En el video? Ok. Ok. Entonces, el defecto pupilar aferente. ¿Ahora sí escuchan bien? Okay. El defecto pupilar aferente. Entonces, cuando iluminamos un ojo que está funcionando correctamente, entonces sabemos que al transmitir la luz, entonces las fibras viajan para hacer constricción o haber respuesta pupilar directa en el ojo que usted ilumina. Pero como las fibras pupilares se decusan doblemente en la vía, pasan por el nervio óptico y luego en el mesencéfalo, le envían información al otro ojo. Entonces usted al iluminar un ojo va a tener respuesta directa en uno y respuesta consensual en el otro. Veamos un ejemplo. Entonces aquí iluminamos un ojo y fíjense que usted cuando ilumina uno, la otra pupila también responde activamente. Si usted tiene una alteración a nivel del nervio óptico, por ejemplo, entonces la luz va a viajar en forma, vamos a decir, interrumpida. Entonces, cuando usted ilumina este ojo, no va a tener una respuesta tan activa como en el ojo que funciona bien. Entonces, usted va a ver que la respuesta es cierra y después tiende a abrir o puede haber una apertura directa. Y por supuesto, usted lo va a ver también reflejado en la respuesta consensual. Entonces, fíjense acá, aquí iluminamos una pupila sana, iluminamos la enferma, no contrae como la pupila sana. ¿Y cómo podemos evaluar ello? Lo podemos evaluar con la maniobra de Levatin, donde usted balancea la pupila entre un ojo y otro, cuenta 3 segundos, siempre viendo al paciente a distancia, y ilumina un ojo y luego balancea la luz al otro ojo para ver la respuesta pupilar. Se los muestro en este video. El ojo izquierdo es el ojo sano y el ojo derecho es el ojo de la neuritis. Fíjense que cuando iluminamos el derecho, la respuesta es muy poca.
El izquierdo responde bien y el derecho tiende a hacer un pequeño cierre y dilata. Eso se conoce como el defecto pupilar aferente relativo. Y siempre recuerden poner al paciente viendo a distancia para que no le hagas convergencia y miosis. ¿Cuáles son los requisitos? Que un paciente tenga compromiso unilateral del nervio, es decir, un nervio bueno y un ojo sano y un ojo enfermo, o que si hay afección bilateral, esté uno mayormente afectado que el otro para que pueda estar presente. Este es el caso de una femenina de 35 años de edad, quien consulta por disminución visual, dolor a los movimientos oculares, y esta paciente tenía discromatopsia, desaturación del rojo, alteración en la percepción subjetiva a la luz y defecto pupilar aferente relativo. Fíjense el fondo de ojo que nos encontramos. Encontramos un disco edematoso, lo que quiere decir que estamos viendo la porción prelaminar, el área no mielinizada delante de la lámina cribosa. Y es por eso que podemos ver el edema del disco. Y fíjense que en este edema el paciente tiene una constipación en la capa de fibras nerviosas. Podemos ver que se pierde la excavación fisiológica y en la medida que pasan los días ustedes pueden ver cómo va bajando el edema y a veces pueden ver la marca hasta donde llegó el edema del disco. Y en la medida que continúa mejorando el paciente, podemos ver que se tiende a ir a la palidez, que puede ser focal o generalizada, depende del grado de afección que haya tenido. Pero también pudimos encontrarnos un escenario como este, donde el paciente tenía la sintomatología y el fondo de ojo era normal. Entonces, esto nos indicaría que la neuritis óptica está ocurriendo en la porción poslaminar, en el área mielinizada, y entonces el paciente tiene un fondo de ojo normal. Pero en la medida que pasan los días, usted puede ver cómo comienza a observarse la palidez del anillo neuroretiniano con la disminución de las fibras nerviosas, lo que nos habla de que hubo un evento. Y después de 4 semanas aproximadamente, el periodo donde usted puede ver la palidez del disco, usted también puede ver no solo la palidez del anillo neuroretiniano, sino también la disminución en la capa de las fibras nerviosas, en especial la papilomacular, que es donde tiene mayor predilección. Y ustedes fíjense que pueden ver que la parte que se ve como más blanquecina en los polos del disco, que es donde hay fibras nerviosas, y la parte que es más brillante, donde está la flecha negra, es donde se perdieron las fibras ópticas, que aunque parece más bonito, es la parte más afectada. Fíjense, acá tenemos un fondo de ojo normal y normalmente las fibras nerviosas pasan arriba de los vasos sanguíneos y arriba de las fibras nerviosas está la membrana limitante interna. Entonces, ¿cómo podamos ayudar a reconocernos que hay pérdida de fibras nerviosas? Porque se forman lo que se llaman las tiendas de campaña. Es decir, que si usted pierde las fibras nerviosas, la membrana limitante interna cae sobre el vaso y produce ese reflejo o ese brillo, y por eso es que parece estar muy lustroso el fondo de ojo. Y mírenlo acá, si ustedes ven los vasos, pueden ver acá las tiendas de campaña, que es donde se perdieron las fibras nerviosas. Y eso es característico de un paciente que haya tenido una neuritis óptica. Entonces, en conclusión de esta parte, ¿cuáles son las características de una neuritis óptica? La pérdida subaguda de la visión, el dolor a los movimientos oculares, discromatopsia, puede haber alteración en la visión de contraste y evidentemente en la estereopsis, un escotoma central o centrocecal y el defecto pupilar aferente relativo. Y estas son las características de una neuritis óptica. Y evidentemente que cuando uno estudia neuritis óptica, usted le dice, si usted tiene una pérdida aguda de la visión y dolor a los movimientos oculares, es un diagnóstico telefónico del nervio óptico. Pero yo le pongo el signo de prohibido para que recuerden que esto es una manera de decir y nunca hagan un diagnóstico telefónico. ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Estos pacientes, como les dije, tienden a la resolución espontánea. Aquí tienen un ejemplo del paciente que les mostré. Fíjense cómo fue mejorando y su campo visual también. Pero muchos pacientes quedan con secuelas en el campo visual a pesar de tener buenas agudezas visuales. Y el paciente puede tener parches o áreas de visión y áreas de no visión. Y a pesar de que el paciente tiene una buena agudeza visual, puede decirle que no tiene la misma nitidez o no ve con la misma claridad que con el otro ojo. Fíjense que el grupo de estudio neuritis óptica encontraron que el 56% de los pacientes
podían tener persistencia de síntomas en el área de la visión de colores, también lo pueden notar en la visión del contraste, e incluso en algunos casos notaron cambios en el campo visual del ojo asintomático o del ojo contralateral. ¿Y cuál es el comportamiento de una neuritis óptica en los niños? Fíjense que en los niños tiene un comportamiento un poquito diferente. Fíjense, esta paciente de 10 años de edad consulta por cefalea y pérdida subaguda de la visión en ambos ojos. Esto viene precedido de un proceso viral 2 a 3 semanas previos al evento. Y este es el campo visual de esta paciente. Tenía un escotoma central, mucho más mayor en el ojo derecho, donde agarra todo el campo inferior. Y fíjense el fondo de ojo de la paciente. Había edema de ambos discos ópticos. Se los pongo en grande para mostrarles cómo hay en las fibras nerviosas, hay hemorragias en los bordes del disco, hay una constipación, hay un edema en las fibras nerviosas y fíjense cómo cubre los vasos sanguíneos. Hay pérdida de la excavación fisiológica, que es otra de las características. Fíjense que esta paciente fue tratada y al mes había mejorado la visión, todavía había discromatopsia, no había defecto pupilar aferente y después de 2 meses la paciente recuperó la visión completamente y la visión de colores. Miren el campo visual inicial, miren el campo visual final, muy discretos cambios, hubo una gran mejoría visual. Y fíjense el fondo de ojo, ¿cómo terminó? Terminó con que había una palidez del anillo neuroretiniano, había disminución en las fibras nerviosas, si ustedes notan, mayor en el ojo derecho que el izquierdo, si seguían como les expliqué anteriormente. Y esto también nos sirve y nos da la enseñanza de que usted no necesita todas las fibras nerviosas para ver bien. Por eso cuando usted vea un disco pálido no quiere decir que el paciente no vea. Recuerde que usted solo para ver 20/20 necesita el 44% de sus fibras nerviosas y 20/70 para ver 20/70 necesita solo 5% de sus fibras ópticas. Y es por eso que usted puede tener un paciente con palidez del disco, pero puede tener visión. ¿Qué tienen en común las neuritis ópticas en niños y adultos? Que ambas cursan con pérdida subaguda de la visión, pero es muy difícil monitorizar esto en un niño porque pocas veces les va a decir cuándo perdió visión y si la pérdida visual casualmente la hace en un ojo, trata de omitirla con el ojo sano. Ambos tienen discromatopsia, ambos tienen alteración en la visión de contraste, en las bajas frecuencias. El defecto del campo visual suele ser el escotoma central o centrocecal. Si se presenta en el adulto con una papilitis, ambos tienen características similares y en los exámenes complementarios y el tratamiento comparten las mismas características desde el punto de vista de qué es lo que usted solicita y en algunos casos pueden tener cambios similares. Y el tratamiento igual para ambos. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Los diferenciamos porque en los niños encontramos que predomina la cefalea y en los adultos el dolor ocular, especialmente a los movimientos. En los niños son menos frecuentes fenómenos visuales. En los adultos podemos ver que puede haber fotopsia, puede haber disminución de la visión con el calor. En los niños suele ser bilateral y en los adultos unilateral. No hay defecto pupilar aferente en los niños y porque hay ambos ojos afectados y en el adulto hay defecto pupilar aferente si es un solo nervio el afectado. En los niños predomina más la variedad anterior y en los adultos la retrovulvar. También encontramos que en los niños hay menos recurrencia que en los adultos y generalmente se ha descrito posterior a procesos posvirales o de inmunización en los niños. Pero hoy en día también se han descrito aquellos pacientes que se acompañan de meningitis, encefalitis, la encefalomielitis diseminada aguda, incluso posinfecciosa, que a veces es difícil, si uno quisiera clínicamente diferenciarlo, una esclerosis múltiple difícil, pero en los niños es menos frecuente la esclerosis, que sea considerado un síndrome clínicamente aislado cuando hay solamente el compromiso del nervio. Y hoy en día se describen el espectro NMO y MOG, que les voy a mencionar brevemente. Y en los adultos, el espectro es más asociado con esclerosis múltiple, el espectro de neuromielitis óptica y esta entidad que se describió más recientemente, que es el MOG, que es la glicoproteína del oligodendrocito de la mielina.
Y fíjense que la primera descripción de neuritis óptica data del año de 1884. Y fíjense que básicamente ya el doctor dijo, era una disminución visual, acompañado de dolor a los movimientos oculares, con un fondo de ojo que podía ser normal y el paciente podía tener palidez a la semana. Y ustedes dicen, si es un diagnóstico clínico, ¿para qué nos sirven los exámenes complementarios? Entonces los exámenes complementarios van a servir cuando hay asociada una manifestación neurológica, cuando hay una neuritis óptica atípica o como el valor predictivo a desarrollar una enfermedad desmielinizante. Como los primeros estudios estaban enfocados en esclerosis múltiple, usted siempre lee que está descrito como valor predictivo a desarrollar una esclerosis múltiple. Pero hoy en día, con la era pues, de los biomarcadores, ya sabemos que existen otras entidades además de la esclerosis múltiple, por lo que yo lo coloco como también estudiar otras enfermedades desmielinizantes. Y fíjense que en el año 2004 ya describen la inmunoglobulina A, aquaporin 4, para determinar el espectro de neuromielitis óptica, por supuesto asociado a otras manifestaciones clínicas, y también se ha descrito posteriormente el anticuerpo MOG, que es el de la enfermedad del anticuerpo de la mielina, del oligodendrocito, de la glicoproteína de la mielina. Entonces ya tenemos dos entidades nuevas que hay que diferenciarlas de la esclerosis múltiple. ¿Y qué exámenes debemos solicitar en estos pacientes? Una resonancia magnética de la órbita, generalmente la pedimos con supresión grasa o antena de superficie, siempre con contraste, lo ideal las 2 primeras semanas. ¿Y para qué lo hacemos? Generalmente para determinar si hay una placa desmielinizante. Algunos autores consideran que cuando se inflama más la porción intraorbitaria y la intracanalicular es la que se ve con más frecuencia y la que tiene mayor compromiso visual. Pero hoy en día también se utiliza medir la longitud del mismo para hacer el diagnóstico diferencial entre las enfermedades desmielinizantes que les mencioné. También utilizamos la resonancia magnética cerebral. Inicialmente, como les describí, los primeros estudios eran para determinar el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, pero hoy en día nos permite diferenciarlas de otras entidades también. Generalmente hay muchísimas secuencias que pueden pedirse. Ustedes pueden ver en la esclerosis múltiple que en el T1 son hipointensas, son imágenes periventriculares, ovaladas, y siempre hay que pedir el contraste para ver si hay actividad o no, son imágenes nuevas o son imágenes antiguas, porque las nuevas van a captar el contraste. Siempre deberíamos tener en ellas un T1, un T2, un FLAIR, son las secuencias, el STIR y por supuesto el contraste, no olvidarlo. Y miren la importancia que tiene. Ella nos puede predecir el riesgo a desarrollar esclerosis múltiples en 15 años. Si no hay lesiones, corresponde al 25%, y si hay más de 3 lesiones, a 72%. Por supuesto, este estudio está más detallado, esto es más como un pequeño resumen para el día de hoy. Y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué valor puede tener el líquido? Puede ser como valor predictivo para desarrollar una esclerosis múltiple, especialmente en una mononeuritis sintomática. Por supuesto, buscamos las bandas oligoclonales, aunque evidentemente hacemos otros estudios, pero este es el de mayor significancia desde el punto de vista de la esclerosis múltiple. Y, por supuesto, cuando una resonancia magnética es normal, el líquido cefalorraquídeo puede tener más valor. Si algunos consideran que la resonancia es mucho más específica y que el líquido cefalorraquídeo es más sensible, pero eso también es bien discutido hoy día. Entonces, ¿qué sabemos con los nuevos biomarcadores y los nuevos estudios? Hoy sabemos entonces que podemos diferenciar las patologías, las diferentes desmielinizantes, yo no se las voy a mencionar todos, solo a grosso modo, decirle que la predominancia es mayor en el sexo femenino en la mayoría de ellas, pero que en base al grupo etario usted puede tener una sospecha clínica, por supuesto tomando en cuenta las manifestaciones clínicas. Y fíjense que la enfermedad del anticuerpo del MOG, como se le dice, puede verse en pacientes adultos sobre los 30 años o en niños. Curiosamente, tiene como esas dos variedades. En base a la neuritis óptica ya tenemos descripciones de cada una de ellas. ¿En cuál es más frecuente? Si es más frecuente en la esclerosis múltiple y el MOG. También podemos ver cuál es cómo es el tipo del dolor, el periodo en cuál es más severo,
podemos ver si se presenta en forma más frecuente o infrecuente. Y aquí tenemos toda una serie de características que han descrito con relación a la neuritis óptica para diferenciarla en base a cada entidad, los cuales se las traigo, pero no se los voy a especificar cada uno, por evidentemente cuestiones de tiempo, y es solo para mostrarles un enfoque básico hacia dónde van los estudios. Por supuesto, estas características de estas neuritis ópticas van a tener su correlación sistémica, lo que les va a permitir englobar a cada paciente, si está usted estudiando una desmielinizante, en qué grupo entraría. Si entraría en el grupo del espectro de neuromielitis, acuaporina positivo, si entra en el grupo del MOC, si entra en el grupo de la esclerosis múltiple, y dependiendo de esas características, usted puede determinarlo. Y fíjense que aquí les muestro lo de la resonancia, el valor que tiene. Mientras más largo, mientras más se extienda posteriormente, está mucho más relacionado con el espectro de neuromielitis, y mientras que más, cuando afecta más alrededor del nervio óptico, es mucho más relacionado con el MOC. Y de esta manera usted puede ir estableciendo sus criterios, o si se quiere ir llenando todas las características de cada neuritis para ver en cuál de ellas puede englobar. Y por supuesto la resonancia magnética cerebral. Y de esta manera usted puede ir haciendo su esquema e incluso cuáles son los datos del líquido cefalorraquídeo, donde la esclerosis múltiple parece tener más valor. ¿Algún otro examen que podamos realizar? Pues sí, podemos realizar la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia no lo hacemos para hacer diagnóstico, que quede claro, pero nos permite estudiar y evaluar al paciente. Entonces, fíjense, las fibras nerviosas nos hablan del axón, mientras que el cuerpo de las células ganglionares, que se encuentra concentrado en su mayoría a nivel del área perimacular y macular, entonces es la que nos va a permitir hacer el estudio. Fíjense acá que la tomografía la utilizamos para ver en cuanto al patrón de disminución de fibra, en cuál de las desmielinizantes podría estar asociada. Si hay una neuritis óptica subclínica, si queremos evaluar progresión, si podemos establecer la correlación entre el campo visual y el fondo de ojo. Y dependiendo de los cambios estructurales, usted puede inclinarse hacia una entidad o a otra, pero siempre la clínica debe prevalecer para que usted haga el diagnóstico correcto de la enfermedad. ¿Y con quién hacemos el diagnóstico diferencial? Con las neuritis ópticas atípicas. ¿Cuáles son las neuritis ópticas típicas y cuáles las atípicas? Todo lo que yo les hablé fue lo típico. Ahora les muestro. Las atípicas son las que se salen del grupo etario, menores de 15 años podríamos decir más bien, y mayores de 50. El dolor es mucho más típico en la neuritis óptica típica. En la típica puede ser un dolor que se prolongue más del tiempo, más de 2 semanas, porque acuérdense que dijimos que la neuritis óptica es autolimitada, o que no tenga dolor. La unilateralidad es mucho más de las enfermedades, de las típicas, y las atípicas suelen ser bilaterales, esto hablando solo de adultos. Y por supuesto, el fondo de ojo en la típica suele ser normal porque predomina la neuritis óptica retrovulvar, puede haber papilitis, y en algunos casos, que es escaso, para prácticamente 1 a 2%, se han descrito uveitis media y periferitis en pacientes con esclerosis múltiple, pero no es lo común. Mientras que si usted consigue un fondo de ojo con uveitis, hemorragias, estrella macular, eso no es una neuritis óptica. Y por supuesto, la mejoría tiende a ser espontánea en la típica, y en la típica progresa o puede tener exacerbaciones, va y viene, por decirlo así. La típica de las desmielinizantes se encuentra asociada a la esclerosis múltiple, mientras que la típica entran tal vez los otros dos grupos que yo les mencioné, o cualquier patología que no necesariamente sea desmielinizante. En la típica continúa el deterioro, o también puede ser que el tratamiento, a pesar de que usted le pone tratamiento, el paciente continúa empeorando, o cuando usted lo suspende, el paciente reaparece nuevamente la sintomatología. Eso no es lo común de la típica. Y por supuesto, si existe una historia familiar o personal de neoplasia o una patología inmunológica que pudiera tener relación con la entidad. Y de esta manera usted puede diferenciar una neuritis típica de una atípica. Pero si usted quisiera hacerlo desde el punto de vista fundoscópico, ¿cómo diferenciamos una neuritis óptica de un papiledema o pseudopapiledema? ¿Qué es lo que se presenta con mayor frecuencia en la consulta oftalmológica? Porque los que somos más oftalmólogos, evidentemente nos interesa mucho esta parte. Entonces, fíjense
que el grado de compromiso visual generalmente es mayor en las neuritis ópticas. El papiledema no pierde visión inicialmente, excepto que éste haya avanzado. Y el pseudodema, como por ejemplo los leucen del nervio óptico, excepto de que tenga una neuropatía compresiva, no va a tener, su visión va a ser normal. Entonces, fíjense que los pacientes en las pseudodemas tienen buenas agudezas visuales, no hay discromatopsia, no hay defecto pupilar aferente. Igual en el papiledema, recuérdense que el papiledema suele ser bilateral y asimétrico. Y en las neuritis ópticas sí hay compromiso de la visión, discromatopsia, defecto pupilar aferente. Y los defectos de campo visual son diferentes. En el papiledema hay aumento de la mancha ciega, constricción del campo, a diferencia de las neuritis, que va a afectar el campo visual central. Y por supuesto, el pseudodema, si no hay complicación, va a ser normal, pero si es un drusen que esté ya haciendo compresión de la fibra, va a tener un campo visual muy parecido al del papiledema, por lo que suelen confundirlos mucho, que sería el aumento de la mancha ciega y la constricción del campo visual. Y fundoscópicamente, ¿cómo diferenciaríamos un pseudoedema de un papiledema o de una papilitis? Entonces, porque fíjense, los pacientes preservan excavación excepto en la papilitis. En el papiledema se pierde la excavación en etapas ya avanzadas de la entidad. En los pacientes con pseudoedema pueden tener anormalidades vasculares, es decir, puede haber cruces venulos arteriolares, puede haber muchas ramificaciones vasculares. En el papiledema hay tortuosidad e ingurgitación venosa, y en las papilitis lo que puede haber es tortuosidad y oscurecimiento de los vasos. Fíjense que puede haber hiperemia en el disco de los pacientes con edema, con verdaderos edemas o papiledemas, no así en los pacientes con pseudoedema. Y por supuesto, podemos ver que las capas de fibras nerviosas cuando se edematizan cubren los vasos sanguíneos. Fíjense que en el pseudoedema se puede ver, usted puede delimitar y ver claramente el vaso. Las estrías y los pliegues son mucho más característicos de los edemas, mientras que en el pseudoedema está descrito el reflejo normal de Weiss, que es ese reflejo alrededor del nervio óptico que puede verse ahí y que se ve mucho en pacientes jóvenes. Y por supuesto la presencia de hemorragias y exudados no es lo característico de un pseudoedema, excepto que se haya complicado. El tratamiento, vamos a culminar con la parte del tratamiento de esta charla, y fíjense que en el año de 1988 Spur describió el tratamiento de las neuritis ópticas con megadosis de corticosteroides. Y viendo que había un buen resultado, especialmente desde el punto de vista neurológico, el National Eye Institute de Estados Unidos y el grupo de estudio de neuritis óptica crearon este trabajo, que es, vamos a decir, el trabajo clásico del cual se ha derivado todo el tratamiento de neuritis óptica y también las investigaciones y lo que hemos logrado o con lo que conocemos hoy en día de la esclerosis múltiple y su relación con la misma. Y fíjense que el tratamiento, el estudio inicial era darle prednisona oral a los pacientes por 14 días. A otro grupo le dieron metilprednisolona endovenoso 1 gramo al día, aunque fue distribuido en 4 dosis por 3 días, y luego seguido de prednisona oral por 11 días. Y un grupo placebo. Estos pacientes fueron seguidos. Y miren los resultados que se obtuvieron. Ellos evaluaron a estos pacientes al primer mes, a los 6 meses, al año. Y fíjense que la agudeza visual, la visión de colores, el campo visual, eso no hubo diferencia. Es decir, que no se modificó la evaluación, el curso normal de la misma. Es decir, con tratamiento y sin tratamiento, el resultado fue el mismo. Pero ¿qué pasó con el grupo que recibió metilprednisolona y prednisona oral? Estos pacientes tuvieron una rápida recuperación, disminuyeron las recurrencias de los ataques y disminuyó el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en 2 años. Entonces, este fue el tratamiento de elección. Pero además de eso, ¿qué encontraron? Encontraron que en los pacientes quienes recibieron prednisona oral, curiosamente tuvieron mayor recidiva y mayor riesgo de desarrollar la desmielinización. Entonces, fíjense qué curioso, si usted no puede darle el tratamiento endovenoso, es preferible no dar nada porque los resultados son mejores a que usted le dé prednisona oral. Por eso, recordar que la prednisona oral no sería la indicada. Pero en el año 2018 plantean un estudio donde le dan a los pacientes prednisona oral, hacen el bioequivalente a la metilprednisolona y le dieron 1.200 miligramos al día por 3 días y los compararon con el grupo de prednisolona. Después surgió otro estudio. En este primero evaluaron visión de contraste, potencial visual evocado.
En el segundo, agudeza visual, visión de colores y campo visual, y aparentemente los resultados eran buenos. Pero suministrar 1.200 miligramos oral de prednisona al día por 3 días a un paciente resulta poco práctico y por eso esto no ha tenido más evolución de ahí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que indicamos a los pacientes? Metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 días, seguido de 11 días de tratamiento oral, calculado 1 miligramo por kilo de peso al día. No hay necesidad de disminuir las dosis progresivamente porque no se crea efecto supresor. Es un total 14 días de tratamiento. Y en los niños usted lo puede calcular a 1 a 2 miligramos al día por kilo día por 3 días y luego lo pasa a prednisona oral. Pero en los niños sí se va haciendo una reducción gradual porque ellos son más esteroides dependientes. También en los niños se ha propuesto el uso de la metilprednisolona 20 a 30 miligramos día con un máximo de 1 gramo por 3 a 5 días. Y hay otro estudio propuesto donde se habla de la metilprednisolona 1 gramo al día por 5 días, que también ha sido utilizado. Y a veces usted ve los criterios entre un neurooftalmólogo de base, un neurólogo, y puede ver que a veces hay un poquito, usted dirá, unos usan la metilprednisolona 1 gramo al día por 5 días y otros utilizan el otro esquema. Ambos son válidos. ¿Por qué la prednisona oral ocasionó empeoramiento, por decirlo así? No se sabe el por qué. Pero el estudio revisado por Croquet en esta publicación, realizada por esta librería o esta biblioteca, encontraron que no había el grupo de neuritis óptica no logró fijar posición en cuanto al por qué la prednisona oral podía ocasionar esta disminución y aparentemente dieron la prednisona oral para evitar el efecto que podía ocasionar la supresión de la misma. Por lo tanto, la neuritis óptica debe ser vista con ojos miópicos para hacer el diagnóstico diferencial. Quiero agradecerle a Sara, al grupo de US Education, a Isela y a su esposo por haberme ayudado en esta presentación y agradecerles realmente la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Emily, de verdad, bueno, ya vieron la maravillosa presentación que nos hizo, un tema que a veces puede ser difícil, se hace de esta manera, con este tipo de presentación tan didáctica, audiovisual, nos hace entender mucho mejor la neuritis óptica y cómo un diagnóstico clínico es el más importante, más que los exámenes complementarios extra a la clínica, es, bueno, sobrelleva todo lo demás. Y bueno, es el momento de las preguntas. Por favor, escríbanme las preguntas, que ya por aquí hay alguna. Emily, ¿la discromatopsia es a todos los colores o solo al azul? No, es solo a la gama rojo-verde. Recuerden que lo que les mostré, la concentración de conos rojos y verdes es la mayor, está en el área del haz papilomacular, el que suele afectarse, y por eso es solo al rojo-verde. Y por eso es muy lindo cuando uno lee la regla de Kollner que dice, las patologías neurológicas, o va a decir de nervio óptico, afectan más la gama rojo-verde, mientras que la de retina azul-amarillo, con excepciones a la regla como por ejemplo el glaucoma. Y es por eso que utilizamos el rojo para hacer la desaturación del color y también usamos el test de Ishihara que mide la gama rojo-verde. O cualquiera de los test de visión de colores en general miden rojo-verde. Otra pregunta, ¿otros tratamientos? Generalmente lo que se utiliza en la fase aguda, la metilprednisolona. No hay otro tratamiento que se haya indicado. La han usado en forma oral, la han utilizado en inyección o como les mostré la prednisona, el bioequivalente, que es muy difícil hacer. Pero en general, para la fase aguda, eso. Después, para el seguimiento del paciente, se trata de acuerdo a la patología. Entonces ya viene esto. Si el paciente no mejora, entonces habría que hacer la inmunoglobulina o la plasmaféresis, dependiendo del caso. Ok. Bueno, ya esta está respondida. Cuando no se puede dar esteroide endovenoso, los corticoides orales no son opción. Y ya no. Emily nos respondió. ¿Por qué no se hace la reducción piramidal en adultos?
No se hace porque se ha demostrado, si no me equivoco, está en New England Journal of Medicine, dice, si el paciente no está recibiendo esteroides previos, vamos a decir que esté recibiendo por una patología de base, uno no tiene que hacer reducción gradual porque no crea efecto de supresor a nivel de suprarrenal ni nada, porque se dice que el esquema es corto, entonces no es necesario hacerlo. Algunos autores lo hacen, pero hacen reducción, como decir, los 2 últimos días del esquema, y lo aplican. Pero en realidad como tal no va a crear ningún efecto colateral. Una neuritis óptica desmielinizante puede manifestarse como una neuritis óptica. Una enfermedad desmielinizante. No, perdón, sí. Una enfermedad desmielinizante puede manifestarse como una neuritis óptica. Fíjense que ahí les mostré que depende de la literatura que uno lea, dice, vamos a decir, entre 20 y 30% de los pacientes con enfermedad desmielinizante pueden debutar con neuritis óptica. Lo que pasa es que se me fue la lámina rápido. 15%, por ejemplo, de un espectro de neuromielitis debutan con neuritis óptica. Y los pacientes que ya la tienen, se calcula que el 50% de ellos suelen hacer neuritis óptica. Pero muchos debutan con neuritis óptica, exactamente. Así es. Ok. La neuritis óptica en fase aguda, ¿se trata con metilprednisolona independiente de la etiología? Sí, siempre tratamos con metilprednisolona independiente de la etiología, a menos que sea algo, por supuesto, infeccioso. Pero en general, el tratamiento, así sea un espectro de neuromielitis, sea una patología inmunológica, se trata con metilprednisolona. Para todos en la fase aguda es igual. ¿Y la neuritis óptica en niños es siempre bilateral? Suele ser bilateral. Cuando no es bilateral, debe llamar la atención. Entonces, ese es el paciente que usted debe seguir cuidadosamente. Entonces, si es un niño que presenta una neuritis óptica unilateral, debe llamar la atención. Entonces, es un paciente que usted debe evaluar, descartar, por supuesto, una patología, entre ellas las desmielinizantes. Y entonces, porque en general en los niños es bilateral. Por eso es uno de los signos de alerta para que sea el paciente, aunque usted no le consiga nada, debe seguirlo en el tiempo. Ok. Otra más por acá. ¿Una neuritis óptica bilateral puede dar defecto pupilar aferente? No, las neuritis ópticas, para que haya efecto pupilar aferente, tiene que haber un nervio más afectado que el otro. Si están los dos nervios afectados similar, por decirlo así, no da defecto pupilar. Y si hay un nervio que esté mucho más afectado que el otro, sí podemos verlo. Es la única excepción. De lo contrario, solo un nervio, no, uno enfermo. ¿Se prescribe albendazol antes del tratamiento? No, nosotros no prescribimos albendazol, menos que esté sospechando en otra patología, ¿no? Pero no para la neuritis óptica, no. Fíjense que la causa, como les otros, la causa de neuritis óptica más común no es la infecciosa, sino la no infecciosa. Entonces, no, a menos que usted sospeche que tenga una patología infecciosa que la esté sospechando, ya es otra cosa. Entonces, trata, por supuesto, no le va a poner un esteroides antes, o si es un paciente con una micosis, evidentemente ya estamos hablando de otra patología. Pero si no infecciosa, no le mojamos ningún, solo el esteroide, la metilprednisolona. Dice, ¿cuáles son los estudios y conductas que aconseja para el seguimiento del paciente asintomático que debutó con neuritis óptica para evitar una recaída? Generalmente, bueno, evitarla es difícil, pero fíjense que está lo que se llama, lo que se conoce, cuando un paciente tiene una neuritis óptica sin otros síntomas, entra dentro de lo que se llama del síndrome clínicamente aislado. El síndrome clínicamente aislado, nosotros seguimos estos pacientes, por supuesto, lo citamos, los vamos evaluando tal vez el primer año cada 3 a 6 meses. También a los pacientes les pedimos sus estudios de imágenes, evidentemente en la primera para ver si hay una enfermedad asociada. Si el paciente hace algún síntoma, aunque no sea neuritis óptica y la resonancia es normal, entonces uno indicaría el estudio de la punción lumbar, el estudio líquido cefalorraquídeo. De lo contrario, uno hace el seguimiento clínico del paciente. Algunas corrientes consideran que una mononeuritis debe ser tratada con todas estas terapias vamos a decir, de las inmunoglobulinas y lo que se utiliza para esclerosis, los interferones, perdón, pero eso depende de la persona, de la patología, ¿no? Y del médico.
Yo particularmente a mí me gusta seguir al paciente, pero hoy en día muchas conductas también es tratarlos con este tipo de cosas. ¿Cómo lo seguimos? Con resonancia magnética. Evidentemente el examen clínico es lo primero. Vamos siguiendo al paciente, hacemos resonancia. Si usted quiere hacer su campo visual, por supuesto, y evidentemente que además de eso, si considera, algunos llevan estudios de tomografía de coherencia óptica, yo creo que la clínica siempre es lo que va a predominar. La discromatopsia es reversible cuando el paciente mejore, se recupera la visión del color del todo. No, algunos sí, otros no. Fíjense que el estudio que les mostré de neuritis óptica, un grupo no recuperaba, pero algunos recuperan casi en su totalidad, otros no. Depende del grado de compromiso del nervio, ¿no? Pero hay un grupo que sí mejora o a veces recupera casi todo. Por ejemplo, si usted lo ha llevado en control con el Ichihara, a veces recupera algunas láminas, no todas. O sea, puede haber una recuperación parcial o total. Pero hemos tenido pacientes que recuperan totalmente. O algunos tienen muy buena agudeza visual y la visión de colores pudo haber quedado afectada también. Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay muchísimas preguntas. Una más, o dos o tres más, pues. ¿Por qué duele la espina dorsal al flexionar el cuello? El dolor es porque hay una desmielinización a nivel de la columna cervical en los pacientes con enfermedades mielinizantes. Entonces, cuando hacen movimiento, produce una transmisión de un estímulo eléctrico a través de la misma que lleva a los miembros inferiores. Y eso es por una desmielinización a ese nivel, a nivel de la columna. Eso lo que nos está diciendo es que el paciente también tiene compromiso a nivel medular. Ok. Dice, el test pendular que se realiza en el consultorio debe hacerse con un objeto que estimule el color o simplemente se mide el movimiento circular del objeto. No, yo lo puse ahí como por ilustrar el color, porque era, como hice ese GIF, lo hice yo misma, lo que tenía a mano. Pero en realidad usted puede hacer con cualquier objeto. Aquí no estamos midiendo color, sino la conducción. Es como medir conducción. Entonces, cualquier objeto que usted pueda ver en este sentido, puede hacer. Bueno, creo que hemos agotado a la doctora Karam con su, bueno, y ya ven todo lo que tenemos por aquí. De verdad que muchísimas gracias por haber atendido al llamado y sí, por favor no dejen de seguir. Mañana tenemos al doctor Alexander Gan dando retinopatía diabética y quiero darle de verdad las gracias a Emily por su excelente presentación. Tienes 1000 felicitaciones en el chat porque de verdad ha sido una presentación fabulosa y la verdad que nos ha refrescado muy bien todo el tema de neuritis óptica y su diagnóstico diferencial y seguimiento. Gracias, Emily. Y alguien preguntó que si esto lo podíamos, pueden encontrar en un par de días va a estar en la página web de US Ophthalmic. Los que no pudieron entrar a tiempo o se confundieron con el horario, van a poder ver la presentación en la página de US Ophthalmic. Gracias otra vez y bueno, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Manden sus preguntas a este mail que está acá, los que quieran todavía. La doctora Emily con muchísimo gusto se las va a responder. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes también por la invitación.